Bueno, buenos días. Vamos a iniciar este quinto y último bloque de este cuarto encuentro Edificación, centrado en la rehabilitación energética. Disculparme los que estáis en la sala porque irán entrando poco a poco el resto de asistentes, pero me parecía que tanto los que estáis en línea como los que estáis en la sala, lo suyo es iniciarlo en el momento. Mi nombre es Carlos Aymat Escalada, soy profesor de esta escuela de rehabilitación, patología y rehabilitación y de mantenimiento de edificios, algo que tiene un claro entronque con el tema de estas jornadas porque la rehabilitación ha cambiado mucho y yo creo que también el concepto de patología debe ir cambiando. Hay patología de ineficacia energética en los edificios, tenemos que ir mentalizándonos. Aunque seguro que soy reiterativo, agradecer y felicitar una vez más a Inmaculada su esfuerzo. Tiene este premio. La invitación a acompañaros en representación del Consejo, un Consejo General de la Arquitectura Técnica, que agrupa a los aparejadores y arquitectos técnicos colegiados, hay más que no están colegiados, que está comprometida y es una organización también activa en el impulso de la mejora energética. Sin lugar a dudas, dos grandes aspectos. La obra nueva ya estaba, como todos sabéis, regulada, un poco mentalizada. Se ha demostrado en todo el mundo que el parque construido es uno de los grandes emisores de CO2, de gases de efecto invernadero y, sobre todo, de ineficiencia energética, y es donde tenemos que trabajar. Estamos convencidos que este impulso es viable. Estamos convencidos que conceptos que hasta ahora costaba creer, como smart cities, edificios de consumo casi nulo, eficiencia energética en edificación construida, etcétera, son objetivos alcanzables si actuamos. Por lo tanto, el reto es actuar, y actuar es la clave que impulsará la investigación, que impulsará el desarrollo de políticas por parte de la Administración, por parte de las empresas, que van a ayudar a ello. Bien, y sin más, ya veo que en la sala habéis entrado ya un número importante de asistentes, pues a estas ideas ayudarán, sin lugar a dudas, las ponencias, las presentaciones que paso a presentar. En primer lugar, Ignacio Fernández Soya va a profundizar un aspecto esencial en el proceso de la mejora energética, más allá de la certificación energética, del diagnóstico al proyecto de rehabilitación. Esa fase importantísima, se ha puesto mucho énfasis en la importancia del diagnóstico, también por supuesto la intervención. Ese salto del diagnóstico, una vez que se conozca, que podamos conocer hasta donde lleguemos la situación del edificio, sus características, etcétera, y cómo saltar de ahí al proyecto de rehabilitación. Ignacio Fernández Soya es arquitecto por esta universidad, por la Politécnica de Madrid. Se ha dedicado durante toda su vida profesional, y es amplia, a la especialidad, a trabajar fundamentalmente en las envolventes, primero como fachadista, después como suministrador de materiales y actualmente como asesor, consultor de proyectos y de ejecución de obras sobre todo en esa envolvente, en fachadas singulares. Desde 2004 dirige el Departamento de Ingeniería de Fachadas en Arup Madrid, y ha colaborado en proyectos singulares de obra nueva y de rehabilitación, sobre todo en esas fachadas, en esa envolvente, arquitectos como Richard Rogers, Zaha Hadid, Norman Foster, Rafael de la Hoz, o, en fin, Lamela, etcétera, y compatibiliza ese trabajo con la docencia. Es profesor de envolventes, y me encanta la denominación, tomo nota de ella para esta escuela, profesor de envolventes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid, y imparte cursos en numerosos másters de muy diversas universidades. Agradeciendo tu participación, Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Y gracias también a Inmaculada por invitarme un año más, que estas charlas son siempre muy interesantes, y su formato también. Bien, pues, sin más, efectivamente, vamos a la ponencia que efectivamente pretende partir del diagnóstico del cual ya se ha hablado en estos días anteriores y ver cómo utilizamos bien el diagnóstico para dar los siguientes pasos, qué es lo que hacemos en el proyecto y qué es lo que deberíamos hacer en la obra para asegurar que lo que nos planteamos al principio se lleve a cabo en el edificio terminado y en uso. Y por último acabaremos con las lecciones aprendidas
que es lo importante. Los que tenemos años de profesión los medimos por los arañazos que llevamos en la cara, ¿no? De eso se aprende y eso es lo que recordamos y lo que tenemos que intentar transmitir. Claramente ahora mismo hablamos mucho de certificación energética porque además nos importa, nos interesa porque es una salida profesional, pero no deberíamos perder el punto de vista global. La certificación es una parte muy pequeña de un problema más amplio que es rehabilitar. Ese es realmente el objetivo, rehabilitar nuestro parque construido, y rehabilitar no es solo, aunque también hablamos casi siempre solo de eso, reducir el consumo energético. Eso es una parte importantísima, pero no es la única. Y tanto es así que yo creo que como profesionales, y cuando digo nosotros me refiero a los... Me gusta mucho la expresión ingeniero de la edificación, que creo que es una espléndida forma de resumir lo que hacemos, y yo me considero ingeniero de edificación desde hace 20 años, lo que hacemos los que, en lugar de poner el diseño como objetivo principal y prioritario, pues ponemos el sentido común y la importancia del uso del edificio como nuestro paradigma. Entonces, los que nos dedicamos a esto de la ingeniería de la edificación, deberíamos tener claro que, a pesar de que nuestro cliente quiera reducir costes, y está bien, y por supuesto tenemos que apoyarle en eso, deberíamos recordarle que hay más cosas, y la primera de ellas es definir bien el programa de la rehabilitación, el nuevo uso del edificio, cuál es, para qué se va a dedicar, cuántos años va a funcionar ese edificio con ese nuevo uso. A partir de ahí se puede hablar y se debería discutir con el cliente, y nosotros intentamos hacerlo como ingenieros, repito, no como arquitectos, en cuestiones de coste y de plazo. ¿Es viable la inversión? ¿Tiene sentido para lo que se va a hacer? ¿Hay lógica? ¿Hay oportunidades? A veces sucede de lo contrario, de ahorrar, y en esto no deberíamos pensar, y yo creo como experiencia que esto es así, no deberíamos pensar que una reducción de coste implica necesariamente una reducción de calidad, o que un plazo más bajo implica reducir calidad. No tiene por qué ser así. Esta es la visión de un project manager. El project manager es una balanza, no sabe más qué hacer, que si quito de aquí pongo de allá y viceversa. Un buen ingeniero y un buen especialista debe ser capaz de reducir costes sin que eso signifique reducir confort o reducir calidad. Hay límites, pero mientras no lleguemos a ellos no tendríamos por qué reducirnos nosotros mismos. Ahí sí, en esa perspectiva global, por supuesto que un gran capítulo es la mejora energética, y por supuesto que hay que trabajar mucho en ello, pero es uno de los capítulos, no es el único. Y todo esto con la visión de que el edificio en uso tendrá 40, 50 o 60 años de vida, y lo que tenemos que hacer es darle a ese edificio una capacidad de ser productivo, sea un hospital, sea una escuela universitaria, o sea un edificio de oficinas o unas viviendas. Hay que conseguir que el edificio, que no es más que un medio, esté ocupado por personas que aprenden, se curan o pasan sus vacaciones o trabajan de una manera eficaz y se enferman menos y se dan menos de baja. Nuestra humilde forma de medir el éxito como ingenieros de edificación en nuestros edificios no es vive Dios recibir premios ni que nos den menciones en los papeles. El éxito, ¿sabéis cuál es? Es pequeño, pero está muy bien. Es comprobar al cabo de 3 o 4 o 5 años que nuestro cliente nos dice que el nivel de ausencias por enfermedad en su edificio, si es un edificio de oficinas, por ejemplo, ha disminuido respecto a lo que tenían antes, porque el confort de los trabajadores dentro es tan claramente mejor que hay menos bajas por enfermedad. Este es el premio, es un premio maravilloso. Bueno, pues hay que crearse uno sus propios objetivos y después, naturalmente, comprobar que se hace o no. Y eso se resume en el concepto 1-5-200, que creo que es bueno repartir y compartir entre todos. Uno es el coste de la edificación, el coste inicial de hacer el edificio, el valor 1 representa la cantidad X que sea. 5 es el coste de operación, y cada vez afortunadamente es más importante, es decir, el conjunto de los gastos de energía, seguridad, limpieza, mantenimiento, reposición de equipos, puede suponer 4 o 5 veces el coste inicial de ejecución de un edificio, es decir, es un importe importantísimo. Evidentemente tenemos que diseñar y construir para reducir ese 5, no solo para reducir el 1. Y por último, 200 es el número, si podemos cuantificarlo, de valor añadido que se genera por la existencia de ese edificio. Entonces, claramente, como diseñadores, en el sentido amplio de la palabra, arquitectos e ingenieros, tenemos que intentar maximizar el 200 y venderle a nuestro cliente, que es el promotor de lo que sea, que las razones por las que hacemos ciertas cosas o determinamos que ciertos parámetros, como por ejemplo el coeficiente U o la temperatura del interior de un cerramiento acristalado, no debería bajar de cierto valor, tiene una lógica de 200. No una lógica de 5 ni una lógica de 1.
Los clientes finales, los promotores, entienden esto a la perfección. Lo que tenemos que hacer nosotros es decirlo, utilizar estas herramientas de sentido común, pero de sentido común de diseño con mayúsculas, no de diseño de la forma de la esquina del encuentro, que eso es otro tipo de diseño más, en mi opinión, más de minúsculas. Y como ejemplo de un trabajo de rehabilitación reciente y en Madrid, me gusta porque es desconocido por completo. Este es un proyecto de una rehabilitación hecha proyectada en el 2008 y construida en el 2009, está en la calle Serrano 72, muy cerca de la Embajada Americana, y es un edificio de oficinas, lo era antes y lo sigue siendo ahora, del Banco de Sabadell, en el cual pues, el arquitecto es una empresa, un estudio de arquitectura de Madrid, Tasvalor, dirigido por Fernando Borrego, y el project manager, una empresa vasca con sede en Madrid también, LKS. Nosotros participamos como consultores de fachadas. Esta es la imagen final de una esquina del edificio y, francamente, parece cualquier cosa menos un edificio rehabilitado de los años 70. La historia de este proyecto, que es muy sencilla, este es el edificio original, así estaba, y claro, ya nos hemos olvidado. Es una cosa buena. Era tan malo que ya no nos acordamos de cómo era, pues sencillamente porque pasaba desapercibido. Y, como veis, tiene una especie de solución de... las ventanas están escondidas detrás de estas hornacinas, estaban verticales, de vidrio tintado en masa, con lo cual se generaba una especie de doble piel realmente. Detrás había una ventana y delante había una hornacina de vidrio tintado de arriba abajo, con lo cual cuando le daba el sol esto realmente era una cámara de sobrecalentamiento. La ventaja es que reducía el problema acústico de la calle Serrano, no había problemas de ruido. El inconveniente es que sobrecalentaba por radiación, a pesar de que teóricamente el vidrio tintado tendría que servir para reducir la radiación. La radiación inmediata la reducía, pero la radiación a medio plazo no. Y por otra parte oscurecía muchísimo el interior. El edificio tenía unas salidas de aire arriba, lógicamente, para intentar que ese recalentamiento no fuera excesivo, pero con eso y con todo la temperatura en la cámara superaba los 50 grados. No solo en verano, también en mayo o en octubre. Y el paramento en obra, pues ya veis que era de alta calidad. Es decir, aquí que hay, pues básicamente nada, es un batiburrillo de aplacado de mármol con ladrillos por dentro. Descubrimos que había una cámara y esa cámara pues, se utilizó como parte de la solución. Entonces, la propuesta de los arquitectos, que yo creo que estaba muy bien como concepto, era decir, quitemos estas hornacinas y pongamos una piel exterior más suavecita para que actúe como pantalla luminosa y reduzcamos, por tanto, la cantidad de luz que llega a las ventanas. Tenemos que ser honestos y realistas, ¿eh? Esto no era la razón por la que se hizo la piel exterior. La piel exterior se hizo porque quedaba bonita, porque daba al edificio una sensación, digamos, de pantalla y porque el banco quería tener una pantalla realmente, en vez de una serie de bandas verticales. A mí esa explicación me parece también una explicación razonable. El Banco de Sabadell utiliza este edificio ahora, en la calle Serrano, como exposición, como pantalla para poner que las hipotecas bueno, las hipotecas no son un buen ejemplo ahora mismo, que sus productos de inversión te dan un 0,24% por tu dinero, que es una cantidad alta según el Banco de Sabadell. Eso es lo que hacen, eso es lo que ponen en su fachada. ¿Vale? ¿Qué más cosas hace esta doble piel? Permite el acceso a bomberos, permite el acceso para limpieza y mantenimiento sin tener que entrar dentro de las oficinas. Y, por último, efectivamente, funciona como barrera de control de iluminación, dejando que el vidrio interior sea un vidrio transparente. Y también es cierto que, como no hay muchos huecos, esta es la esquina, lo demás está bastante cerrado, reduce el golpe acústico sobre la fachada. El resultado de todo eso, en detalle, no tiene ninguna ciencia. Esto es un vidrio fijo, por lo tanto no hay ventanas, no convenía que las hubiera. El vidrio se mejoró, la carpintería tiene rotura de puente térmico, se evitaron puentes térmicos en el encuentro y se rellenó la cámara con un proyectado de poliuretano desde el interior. Muy fácil, muy rápido, en coste bajo, las plantas se iban vaciando para hacer esta reforma, el banco estuvo muy contento y este es el resultado final. Ahí veis el cartel, Banco de Sabadell, tal. Ahora este edificio se ve más y efectivamente parece un edificio de anteayer, es un edificio de coste medio y rehabilitado con muy poco dinero y yo creo que con un resultado excelente. Pero en el que el brief del cliente, es decir, el programa inicial, se discutió, se debatió y se mejoró, yo creo, con el diseño. Y yo creo que este es el buen ejemplo. Cuando definimos las prestaciones como ingenieros, hablamos de cosas a las que aprendimos aquí en la escuela,
y que, bueno, a veces olvidamos, como es el factor solar, la cantidad de radiación que llega, o el coeficiente U, la cantidad de frío que se nos escapa. Olvidamos la permeabilidad al aire generalmente porque es menos sexy, le falta letra. El factor solar ahora le llamamos G-value, el G. Está bien porque con la letra nos acordamos. El U lleva llamándose U desde 1870 y tantos. No tenemos letra para la permeabilidad al aire y es una pena, porque hace falta tenerla. Así la cuidaríamos más. Y más cosas, ¿no? Fuego, humo, ruido, etc. Todo esto lo que tiene de difícil es que si valoras mucho un tema, pues se te cae, se te descuelga el otro. Si te proteges contra la radiación solar energética, estás también cerrándote contra la luz natural y eso es malo, entonces hay que buscar el equilibrio. Y eso es lo que hace que tengamos sentido. Lo que interesa aquí, yo creo, es una vez más aplicar un criterio de largo plazo. No basta con fijar el parámetro para reducir, por ejemplo, la inversión en equipos de aire acondicionado o incluso para reducir la energía sin más. Ese parámetro deberíamos estudiarlo cada vez con una mente abierta para que el resultado del edificio en uso sea el mejor. Y si a veces eso se consigue con un poco más de consumo, esto que estoy diciendo es una herejía absoluta. Si fuera necesario, vamos a ponerlo en condicional, aumentar ligeramente el consumo, por ejemplo, eléctrico, porque el edificio tiene una planta muy profunda, y es lógico que sea así, hagámoslo, pero hagámoslo con criterio y busquemos que para soluciones equivalentes, pues la nuestra sea la mejor posible. Pero no nos volvamos nosotros talibanes de la energía o de cualquier cosa que queramos poner, porque las fórmulas preestablecidas en edificación no llevan más que a desastres preestablecidos. Así que, bueno, conviene ser escépticos del propio conocimiento. Este es otro ejemplo de un proyecto que está ahora mismo encima de la mesa, no, ni siquiera. Esto es un dibujo. Y mañana viernes vamos a verlo en Barcelona, la sede de Nestlé, a ver si se puede hacer esto. Es un proyecto que acaba de ganar la semana pasada Fermín Vázquez, un estudio de arquitectura de Barcelona, y se trata de una idea muy buena, un edificio de oficinas, ponerle unas gafas, que son estas lamas verticales y horizontales, que en detalle pues serán de chapa de acero, chapa plegada y perforada, en realidad será de aluminio. La idea es buenísima porque allí realmente el problema de este edificio es el control solar, lo demás funciona bien. Entonces, si tengo un problema de control solar, pues pongo unos elementos que me protegen del sol y idealmente no tengo ni que cambiar la fachada existente, que es un muro cortina de los años 70, por lo demás muy interesante. Vale, pues ese es el planteamiento y vamos a ver si se puede hacer. Claro, habrá que ver si esto realmente tiene sentido, porque cuanto más tapemos la radiación solar, también tapamos la luz natural. Si resulta que en la visita al edificio mañana descubrimos que el vidrio existente genera una sensación interior de oscuridad relativa, no deberíamos poner todavía más gafas sobre ese vidrio. Habrá que pensar en cambiar el vidrio para que tenga más transmisión luminosa. Y ese es el argumento fundamental. ¿Quién propone eso? Nosotros, porque somos el especialista, se supone, y aquí hablo en general, el arquitecto, ingeniero, da igual, el especialista en el diseño. ¿Nos lo pide el cliente? No, el cliente no tiene por qué saber eso, el constructor tampoco, no es su problema, pero nosotros somos los responsables de plantear el diagnóstico, y es un diagnóstico en positivo, no estoy hablando de que el edificio esté enfermo, el edificio está perfectamente. Pero sí que hay que tener cuidado que si voy a hacer algo que teóricamente lo mejora, no vaya a ser que lo empeore en parte. Luego mi obligación es ser serio y decir, esto mejora A, pero puede empeorar B. Luego entonces veamos cómo resolvemos para que no empeore excesivamente. Y eso nos lleva al tema principal que quería contaros, que es este de aquí. Una cosa es que la intuición te sirva para determinar más o menos cómo deberían ir los diseños en rehabilitación, y otra cosa es que lo podamos medir y que podamos definir el diseño y ejecutarlo con algún dato preliminar. Esto es lo que necesitamos hacer y ya tenemos herramientas para hacerlo. Estoy de acuerdo con los ponentes del anterior bloque en que falta muchísimo camino, pero seríamos malos profesionales si transmitiéramos a los demás la sensación de que no hay herramientas para simular, a futuro, se entiende, el comportamiento energético de un edificio que todavía es un proyecto. Sí que los hay. Hay herramientas para simular con un razonable grado de exactitud el comportamiento futuro de un edificio, en función de su volumen, orientación, huecos, etc. Está claro que si habláramos entre especialistas diríamos, ostras, nos falta muchísimo para avanzar. Sí que nos falta, pero no importa. Lo que hemos avanzado hasta ahora es bastante como para que podamos hacer este trabajo. Luego, la cuestión es, si existen herramientas de simulación, utilicémoslas. Tengamos un criterio para saber cuál nos interesa más y cuál nos interesa menos. Entonces,
Dicho eso, es verdad que no todas las simulaciones dan resultados iguales, los programas de software son distintos. En principio hay como dos grandes categorías, estoy hablando de simulación, no de cálculo energético pico, sino de simulación para saber cuánto se consume en un año entero. Hay dos tipos de programas, los abiertos, en los que sabes cómo funciona el programa, y los cerrados, las cajas negras, en las que no sabes lo que pasa, tú introduces los datos y te sale el resultado. Claro, nos gustan más los abiertos, el modelo Linux, más que el modelo Microsoft. Bueno, pues quizás el software abierto más reconocido se llama Energy Plus, que se promovió por el Departamento de Energía de Estados Unidos y que es tan abierto que es un poco duro de utilizar y por eso hay interfaces, programas que lo hacen más agradable para utilizar, como por ejemplo Design Builder, pero hay otros más. Entonces, Energy Plus sería una buena inversión para que las personas, en fin, los jóvenes del sector, si puede decirse así, dediquen su tiempo a algo que tiene valor. ¿Energy Plus es igual que el C3 o el C3X? No, es 300.000 veces mejor. Es otra categoría total de actividad. Dicho eso, pues si yo estuviera en lugar de alguno de los que empiezan ahora, pues dedicaría mis fines de semana a Energy Plus. Y en cambio, un buen programa como caja negra sería el IES, que es un programa inglés que funciona muy bien, es cerrado, no sabes lo que pasa dentro, pero funciona muy bien y se puede utilizar perfectamente. O TAS, que también es equivalente. ¿Vale? Está claro que estos son programas que tienen mucho camino, pero que están ahí y que tenemos que utilizarlos. No podemos hacer proyectos de rehabilitación más todavía que de obra nueva, vale para los dos, sin saber, sin poder simular, sin poder decirle a nuestro cliente que ciertas medidas conllevan ciertas ventajas. Si no medimos eso, no medimos nada. Es lo mismo que el cálculo estático de las vigas y los pilares. Pues esto es exactamente igual. Los flujos de luz, de aire, de ruido o de calor, deberíamos ser capaces y somos capaces de medirlos y de cuantificarlos. Y como ejemplo, en una obra nueva, y con esto termino, os pongo este ejemplo que es un edificio también en proyecto en Bogotá, el nuevo El Dorado de la construcción en España está en Colombia, en Perú, en estos países estupendos que nos acogen y nos dan trabajo. Esto es un centro de congresos, arquitectos mitad español, mitad colombiano, obra nueva, y fijaos para qué sirve, por ejemplo, uno de estos programas. Muy sencillo, esto es la banda de temperaturas, entre 20 y 26 grados, es decir, banda de temperatura de confort. La línea verde son temperaturas interiores y la línea azul temperatura exterior. Y estas líneas son de las 12 de la noche durante el día, 12 de la noche siguiente. ¿Qué vemos aquí? Que la temperatura interior baja del mínimo o sube del máximo porque tenemos un sistema de ventilación natural ineficiente. ¿Qué hacemos? Cambiamos el sistema de ventilación, pensamos en unas compuertas con una lógica de control, como hablaban los compañeros del bloque anterior, que permiten abrirse y cerrarse de manera automática, controladas por un BMS, que tiene una interfaz que lo lee con el otro equipo de no sé qué, no me sé las palabras, y lo que hace es que la temperatura dentro de la zona de confort sube y baja, pero como veis, sube y baja dentro de valores pequeñitos que dependen de la apertura o cierre de las compuertas. Pero siempre está dentro de la temperatura idónea del rango de 20 a 26 grados. Muy bien, pues esto es ahorro energético, no estamos climatizando, ni enfriando, ni calentando el aire, estamos utilizando simplemente free cooling, aire del exterior, pero lo metemos a golpecitos, no lo metemos a lo loco. Y claro, el concepto es el mismo, pero la forma de aplicarlo no tiene nada que ver. A lo loco pasas frío por la mañana y calor por la tarde. A golpecitos funciona bien. ¿Pero es todo la temperatura? No, hay más cosas. Si la temperatura es un parámetro, también lo es la calidad del aire interior. ¿Qué pasa si no movemos lo suficiente el aire y el nivel de CO2 en el interior y otras partículas sube por encima de un límite? Pues tendríamos una situación de desconfort a largo plazo muy importante. Entonces hay que medir también el nivel de CO2 en el aire. Y esto, que parece ciencia ficción, también lo miden, porque no deja de ser establecer un parámetro, este tipo de programas. Si lo sabemos y lo utilizamos bien, el conocimiento previo es imprescindible, el programa no hace las cosas solo, pues podemos evaluar varias cosas al mismo tiempo. Lleva su tiempo, hay que saberlo, ahí veis que el cuadro de arriba es complicado, el cuadro de abajo es el mismo, temperaturas interiores son las mismas de antes, pero esta línea azul que aparece ahora es el porcentaje en partes por millón de CO2 en el aire interior. Y vemos que estamos en un límite, que son 1000, que está razonablemente aceptable, por tanto, vale y el diseño prosigue. ¿Vale? Sin estos datos es imposible hacer un proyecto. Si hay programas y conocimiento para hacerlo, ¿por qué no lo utilizamos?
Esta es la cuestión, este es realmente el mensaje que quería transmitir y, por último, pues la gran tarea es rehabilitar la periferia. El problema nuestro es la edificación de viviendas, evidentemente, ahí es donde tenemos que trabajar. Las decisiones las toma todo el mundo y aquí, perdonar, voy a cambiar esta tercera cosa: propiedad, arquitecto e ingeniero, ya está, en general. En ingeniero ya sabéis que a quién estoy metiendo. Los que piensan en el diseño de una manera distinta de los otros, que también piensan en el diseño de una manera maravillosa. Hacen falta los dos conceptos. El diseño tiene las dos caras de la misma moneda. Yo soy arquitecto, pero actúo como ingeniero de la edificación y, por tanto, no tengo ningún problema en reconocer que nos necesitamos mutuamente. Y la propiedad toma las decisiones informada por nosotros, no por un project manager, ni por un agente financiero. Si no, vamos mal. Pero claro, si no nos hacemos valer como pareja de la moneda, pues la propiedad al final no nos escucha. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo que he dicho, simulando las cosas en el diseño, buscando una fórmula mejorable pero válida de predecir qué va a pasar y después, cuando lo hayamos hecho y hayamos construido el edificio, midamos qué pasa realmente, comprobemos para aprender en el futuro y seguir mejorando esto. Y en el proceso compartámoslo. Nadie sabe más, nadie sabe menos. Sabemos aquello en lo que nos hemos equivocado. Eso lo sabemos muy bien y es de lo que tenemos que hablar, sobre todo los ingenieros. Nada más, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, demasiadas ideas en el poco tiempo para poder recalcar algunas, pero no puedo evitar recoger algunas. Rehabilitar no es solo reducir el consumo energético, y hay que afrontarlo desde la lógica de la intervención. Entonces, ese escepticismo que planteabas sobre el propio conocimiento me parece que es fundamental, es especialmente importante en este ámbito de la eficiencia energética, en el que, como está quedando patente en estas jornadas, en los anteriores encuentros, estamos haciendo camino, hay mucho camino por hacer y además hay que hacerlo con relativa aceleración, lo cual exige replanteamientos y de vez en cuando momentos para, como muy bien planteaba, compartir y contrastar, que es una parte que es fundamental en nuestra tarea y que yo creo que no ejercemos globalmente con suficiente intensidad. Por lo tanto, esa importancia, esa herramienta de simulación es fundamental y creo que has puesto bastantes temas como para que haya un coloquio que sí voy a pedir que sea breve, pero que sea, porque llevamos una jornada en la que no sé si es la premura de tiempo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Antes de seguir, ¿ha quedado todo tan claro que no faltan preguntas? Malo. Pues realmente sí, vamos un poco justos de horario. Gracias, Ignacio.